El COVID nos mostró brutalmente nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra codependencia y el tremendo descuido en que hemos dejado tareas fundamentales como la salud y la educación. Que la pandemia nos agarrara desprevenidos en todo el mundo, sin medicamentos, sin vacunas, sin suficientes hospitales ni protocolos sanitarios básicos, nos mostró que si los riesgos son globales, no ocurre lo mismo con la preocupación por evitarlos. La filósofa Adela Cortina acaba de publicar un libro provocador, Ética Cosmopolita, porque nos plantea que ante retos globales como la pandemia, el cambio climático, las plataformas digitales, la inteligencia artificial y las crecientes migraciones, no hemos podido construir un frente global para enfrentarlos. Gracias, Adela Cortina, por aceptar continuar con nosotros el debate que inició tu más reciente libro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a estar aquí, pudiendo hablar con todos ustedes de estos temas que nos preocupan tanto y que tenemos que sacar adelante entre todos a través del diálogo, de la conversación y de propuestas comunes. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Adela, si no hay justicia fuera del Estado, no existe un Estado global. ¿Podemos aspirar a una justicia global para enfrentar los grandes retos como las migraciones o la emergencia sanitaria del COVID? Pues este es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo que trato en el libro, como es obvio, y es el de la idea que está muy presente en las discusiones actuales de algunos autores que dicen que es imposible una justicia global. La justicia solamente sería practicable desde los estados nacionales, que tienen la capacidad de coaccionar para que sean cumplidas las normas, mientras que todo lo que trascienda ese mundo de los estados nacionales queda en manos de las Naciones Unidas, que tienen capacidad de aconsejar, que tienen capacidad de orientar, pero no de coaccionar claramente para actuar en un sentido o en otro. Y por eso se dice que una justicia global es imposible. Es una discusión que empezó sobre todo en el año 2005 a través de un artículo muy interesante y muy provocativo, diciendo que el humanitarismo está muy bien, un humanitarismo universal está muy bien, es muy emocionante, pero una justicia global sería imposible mientras no haya un Estado que sea un Estado mundial. Bueno, ese es el gran reto de las gentes como yo, que creemos que es necesario construir ese, llamemos, Estado mundial, que debería de ser en realidad una sociedad cosmopolita. Más que un Estado con todos sus organismos, tendría que ser una sociedad cosmopolita de la que todos los seres humanos formaran parte, en la que todos fueran ciudadanos de primera y ciudadanas de primera, en la que todos estuvieran incluidos y que por lo tanto resolverían también ese problema de las migraciones, que es tan grave en América Latina y es tan grave en España y en Europa, ese problema en el que estamos excluyendo continuamente a gentes. Hay que conseguir una sociedad cosmopolita, una sociedad mundial, para que todo esto sea de alguna manera resuelto. ¿Pero es posible, Adela? Yo pienso que fenómenos o problemas como el calentamiento global no nos ha permitido ponernos de acuerdo en, por ejemplo, dejar de emitir gases de efecto invernadero, y hay países que de plano no hacen caso de las recomendaciones que se hacen a nivel internacional. La pandemia nos ha demostrado algo así, sobre todo porque no todos los países han tenido acceso aún ahora a las vacunas. Bueno, efectivamente no todos los países han tenido acceso a las vacunas y es una de las cuestiones que yo he criticado más de cómo desde la Unión Europea dimos el paso a en toda la Unión, en todo el conjunto de la Unión, no país por país, sino toda la Unión completa. Eso fue un avance, pero claro, es un avance muy corto, porque dejamos fuera a todos los demás países del mundo. No nos preocupamos de qué estaba pasando en África, de qué estaba pasando en la misma América Latina, solamente nos preocupamos de nuestro entorno. Y efectivamente yo creo que la pandemia, uno de los problemas que tiene es que ha hecho que las gentes se recluyan en sus países, en sus nacionalismos, les entre el miedo de la inseguridad, la incertidumbre, y se cierran sobre sí mismos de una manera absolutamente miope.
efectivamente nos falta ese sentido cosmopolita, pero precisamente por eso yo propongo el cosmopolitismo, porque todo lo que es cerrarse, el nacionalismo cerrado, el localismo cerrado, eso es miope. Eso es no ver el mundo en realidad. El mundo es ya global. Hay que mirarlo con una mirada global y por lo tanto requiere propuestas globales. Claro que los países están resolviendo las cosas, cada uno por su parte, pero es que no se han dado cuenta de una cosa que es elemental, y es que somos interdependientes. Incluso el país más poderoso del mundo es dependiente de otros, porque algunos tienen muchas posibilidades en medicación, en determinados avances tecnológicos, por supuesto, es la guerra que tenemos ahora, de los grandes avances tecnológicos, y se está reproduciendo una especie de nueva guerra fría. Eso es así, pero siempre al final acaba ocurriendo que nos damos cuenta de que somos insuficientes en determinados aspectos y que necesitamos a los demás. Todos los países de la Tierra, absolutamente todos, hasta los más poderosos. Yo recuerdo que cuando se produjo el famoso atentado de las Torres Gemelas, se quedaron muy asombrados los estadounidenses de darse cuenta de que estaban en una situación de precariedad y de indefensión, que ellos también podían ser atacados, que ellos también eran vulnerables. Pero ahora mismo China, por su parte, que parece que es una potencia, la gran potencia que está surgiendo, pues está intentando decir que es una democracia porque necesita a todos los demás para seguir viviendo, porque no puede estar aislada de los demás. Los países hemos de darnos cuenta que somos interdependientes. Cada uno tendrá unas ventajas y unos inconvenientes, y las personas somos interdependientes. Y por eso, como decía muy bien al comienzo, nos ha cogido esta pandemia sin darnos cuenta de que nos necesitamos unos a otros. Y eso es lo que tenemos que aprender. Personas y países nos necesitamos unos a otros. Nadie es autosuficiente. Nadie camina solo, pero hay diferencias entre países y personas. Hay unos que tienen más elementos para sobrellevar, por ejemplo, la pandemia o el calentamiento global, y otros de plano no. Y es el caso de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso de la migración me parece muy importante. Me han invitado en Perú para que, bueno, también telemáticamente, participar en un encuentro sobre el problema de la migración venezolana, en este caso. Porque efectivamente hay más de 6 millones de venezolanos que están trasladándose a México, por ejemplo, pero también a Perú, a Bolivia, a Estados Unidos. Es un gran problema. En Europa tenemos un gran problema de los migrantes que vienen del otro lado del estrecho de Gibraltar y que vienen porque las situaciones de guerra, de violencia y en el futuro de la crisis global del clima nos va a traer a gentes que no van a poder ni tener agua, ni tener tranquilidad, ni nada por el estilo. El problema de la migración es verdaderamente tremendo, pero es un problema que tenemos que resolver ya. Que tenemos que resolver ya porque nuestros países han declarado que en el año 1948 que todos los seres humanos son iguales en dignidad y que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, que todos los seres humanos tienen derecho a expresarse, a reunirse, que tienen derecho a una vivienda, que tienen derecho al trabajo. Eso lo hemos declarado en 1948. Eso lo tenemos que seguir llevando adelante. Y para eso necesitamos la unión de todos los países, porque por separado no podremos hacer nada. Tenemos que unirnos y esa es la propuesta que se hace desde un mundo cosmopolita. Sin duda alguna, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Adela Cortina, en tu libro, Ética Cosmopolita, y lo acabas de decir en el bloque anterior, nos dices que la democracia es un elemento importante para ponernos de acuerdo de manera global para enfrentar retos del tamaño que es, por ejemplo, la pandemia o la migración. ¿Nos puedes explicar un poco más por qué? Pues porque la democracia es el mejor de los regímenes políticos que hemos inventado, si podemos decir inventado, a lo largo de la historia. La democracia es la que nos permite proteger los derechos humanos, que las personas puedan expresarse libremente, que las personas puedan llevar adelante su autonomía,
que no haya hambrunas, porque en las democracias no suele haber hambrunas, hay hambre pero no hambrunas. Tiene esos grandes ventajas que les da el ser esa forma de organización política más perfecta, que si va contagiándose a todos los países, de tal manera que todos los países se van democratizando, al final alcanzaríamos una sociedad democrática mundial. Ese es el sueño que tenía Kant con su libro La paz perpetua, cuando hablaba de que había que conseguir una paz que fuera duradera, que acabáramos con las guerras. Entendía que para llegar a esa paz duradera hacía falta una sociedad cosmopolita, una sociedad en la que todos los seres humanos estuvieran incluidos. Y al hilo de la catástrofe que está pasando ahora mismo en Ucrania, pues no tenemos más remedio que volver a pensar que para que sea posible la paz, cuando hay guerra en Libia, en Siria, en tal gran cantidad de sitios, cuando hay guerra en todos esos lugares, es que para conseguir la paz necesitamos una sociedad democrática mundial. Para conseguir la paz necesitamos llegar a una sociedad en la que todos los seres humanos puedan participar en las decisiones que se toman sobre todos los acontecimientos. Este momento de la globalización nos ha demostrado claramente que las consecuencias de la globalización las padecen todos los seres humanos, pero las decisiones acerca de qué se hace, cómo se construye esa globalización, no las toman todos los seres humanos, sino una minoría que ni siquiera se sabe en ocasiones quiénes son. Es absolutamente injusto que haya una asimetría tan grande entre quienes toman las decisiones y quienes sufren las consecuencias. Es fundamental que todos puedan participar en la toma de decisiones, y eso es lo propio de una sociedad democrática, que no debería ser solamente la de los diferentes estados, sino ir contagiándose y generar esa sociedad mundial. Decías también hace un momento que China está, digamos, ahora mirando hacia sistemas democráticos para justificar su inclusión en el escenario mundial, ¿no? Pues claro, y a mí me parece ese punto muy, muy interesante, porque decían algunos autores con mucha razón que China está queriendo, por supuesto, asumir una posición, pues no sé si llamarle imperialista, pero algo parecido, una posición en la que sea la número uno. Lo han dicho en sus escritos, no engañan a nadie. Pero como decía alguna gente, para llegar a ser el número uno no hace falta únicamente tener un gran desarrollo tecnológico, ser el dueño de las plataformas, tener un gran desarrollo científico, como lo está teniendo China, que muy hábilmente o muy inteligentemente empezó a copiar otros modelos, pero ahora está produciendo y generando nuevos modelos, está avanzando, pero, según se les ha dicho, un país no logrará imponerse o no logrará dominar de alguna manera si no lo hace también en la cultura. No basta la economía, no basta la tecnología, no basta la ciencia. Se puede ser líder en todos esos aspectos, pero si la cultura no se acompasa con las culturas de los demás países, se quedarán verdaderamente retrasados. Y ahora mismo en China hay una serie de trabajos que están saliendo a la luz desde el año pasado diciendo que China es una democracia, pero una democracia peculiar, porque la democracia es una gran riqueza. Sin duda alguna. La cultura, bien lo dices, es, digamos, la riqueza o es un elemento fundamental para la construcción democrática. Sin embargo, la pandemia también a todas las expresiones culturales las ha hecho a un lado para darle prioridad a la emergencia sanitaria. ¿Es un error? Pues es un error, vamos a ver, cuando aparece una emergencia de este tipo en lo que nos estamos jugando la vida, pues realmente hay que recurrir a la sanidad en primera instancia, y creo que ha sido una suerte la invención de las vacunas. No se han distribuido de la manera más justa de este mundo, ni muchísimo menos, pero bueno, se ha conseguido paliar bastante la enfermedad. Pero bueno, eso no basta. Ahora estamos en un momento en que eso ya no basta. Es un momento en que nos hemos de seguir ocupando de la clave de cualquier sociedad, que efectivamente es la cultura, porque esa es la que produce después riqueza económica, riqueza política. La cultura es clave y parece mentira que los países no la aprecien suficientemente. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el enfoque de las capacidades de Amartya Sen,
que es premio Nobel de Economía o fue premio Nobel de Economía, y Sen dice que para conseguir que los países progresen, lo que hay que hacer es incrementar la capacidad de las personas, la capacidad de los ciudadanos para llevar su vida adelante, las capacidades básicas, porque un país con cultura puede sacar mucho más provecho de sus riquezas que un país inculto. Cuando las gentes no saben manejar bien las cosas, ni siquiera cocinar, ni siquiera orientarse, pueden tener mucha riqueza física, pero les falta saber aprovechar la riqueza física que solo se hace desde la cultura de las personas. Por eso yo entiendo que la educación es clave en cualquier sociedad. La educación es un tema fundamental en cualquier sociedad y no está siendo cuidada, porque como decía la premio Nobel Duflo, de hace tiempo, que trabaja temas de pobreza, dice sí, la educación está universalizada, se dice que es universal, pero hay una diferencia de calidad en la educación en unos lugares y otros impresionante. Hay lugares en los que se dice que hay educación, pero ni los niños van a las clases, ni los maestros están preparados, ni hay posibilidad casi de acceder físicamente, porque hay niños y niñas que tienen que andar kilómetros y kilómetros para llegar. Hay tal desigualdad en el tema de la educación que decir que la educación está universalizada es hablar por no callar. Y creo que esos temas son los que hay que ir tomándose en serio. Por eso me alegro mucho de que hayan aparecido los famosos objetivos del desarrollo del milenio, los objetivos del desarrollo del milenio, que como se sabe son 17, uno de ellos es la educación. Conseguir una educación, pero conseguir una educación de calidad. Conseguir una sanidad, sí, pero una sanidad de calidad. Conseguir una igualación, sí, pero una igualación seria, en la que cobren igual unos y otros. Creo que esos objetivos del desarrollo son fundamentales para tomarse en serio las cosas. Así es. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Adela Cortina, ¿es difícil ponernos de acuerdo en la casa, en el país, y a nivel global debe ser mucho más difícil ponerse de acuerdo, aunque se trate de ponernos de acuerdo en asuntos fundamentales? ¿Pero hay razones para la esperanza, para pensar que podríamos hacerlo? ¿Sobre eso va tu ética cosmopolita? Pues efectivamente, sobre eso va mi ética cosmopolita, sobre que sí que hay mimbres ya. Y el último capítulo del libro justamente trata de los mimbres que hay ya en la construcción de una sociedad cosmopolita. Por una parte, porque hoy en día no podemos comprender el mundo si no es desde una mirada global. Ese punto hay que tenerlo muy claro. Quien quiera entender el mundo tiene que mirarlo desde una mirada cosmopolita, desde una mirada global, porque cada uno de los países por separado no se entiende suficientemente, cada uno de los locales separados no se entiende suficientemente. Hace falta una mirada global. Pero ya hay una serie de mimbres que nos llevan a la construcción de esa sociedad cosmopolita, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que reclama la existencia de una sociedad cosmopolita, porque solo en una sociedad de ese tipo será posible respetar y proteger los derechos de todos los seres humanos. Pero además está existiendo ya una opinión pública mundial. Está existiendo ya, y a mí me parece eso muy interesante, una serie de constituciones que no son constituciones de cada uno de los países, sino que son constituciones cosmopolitas. No es la típica constitución que cada país tiene, sino que se va haciendo con retazos de cada uno de los países que han ido tomando decisiones comunes y que las han ido poniendo negro sobre blanco en algunos textos jurídicos. Existen ese tipo de constituciones que son ya cosmopolitas y que siguen las tradiciones de las constituciones anteriores, pero que las superan enormemente. Eso lo tenemos ya sobre el tapete. Tenemos, por supuesto, la afirmación kantiana de que todos los seres humanos tienen dignidad y un simple precio, y por lo tanto se necesita construir una sociedad que esté al servicio de todos ellos. Y por otra parte,
yo propongo siempre un cosmopolitismo que sea un cosmopolitismo intercultural. No se puede crear un cosmopolitismo desde una sola de las culturas. Y ya existe esos trazos interculturales. Cada vez las sociedades son más interculturales, nos vamos relacionando unos con otros, eso ya está funcionando. Y pienso que lo que hay que hacer es ayudarle para que vaya hacia adelante. Es la única manera de acabar con algo que yo escribí en un libro anterior, también en Paidós, que llevaba por título Aporofobia. Y en ese libro, Aporofobia, yo lo que intentaba, pues de alguna manera denunciar es que existirá la xenofobia y el racismo, etcétera, pero que existe algo más radical y más profundo en todos los seres humanos, que es la aporofobia, que es el rechazo al pobre, el desprecio al pobre, no al extranjero, no al de otra etnia, no al de otra religión, que todo eso también existe, esas fobias, sino al pobre, porque el pobre es el que no le interesa a nadie. En definitiva, cuando alguien viene con dinero, cuando alguien viene con gran prestigio y favores, le acojamos con todo entusiasmo, pero los pobres no nos interesan. Por eso no nos interesan los inmigrantes, porque los inmigrantes son gentes que vienen sin poder. En principio parece que no pueden ofrecer nada interesante a cambio y que no van a crear más que problemas. Y al país al que llegan, inmediatamente empieza a correr la voz de que nos vienen a quitar el trabajo, de que son delincuentes, todas esas patrañas que se inventan las gentes para rechazar a los inmigrantes, sencillamente porque son pobres. Pero es que también molestan los pobres de la propia casa. Ya es cantidad de bolsas de pobreza que no le interesan a nadie y que nadie se fija en que allá están, aunque es verdaderamente vergonzoso. Entonces, yo lo que quería, con estos dos libros, que de alguna manera están muy ligados, en una sociedad cosmopolita, la aporofobia está absolutamente excluida. En una sociedad cosmopolita nadie es excluido, nadie es dado de lado, nadie es relegado. A mí me costó mucho ver cuál podría ser la palabra, porque cuando escribí aporofobia y puse ese título, pues en Paidós me dijeron, no pongas ese título porque es que no lo va a entender nadie sabe lo que es la aporofobia. Y hubo que pensar en un subtítulo que aclarara el título. Y por eso el libro se titula Aporofobia, el rechazo al pobre. Efectivamente, yo creo que lo que se rechaza es el pobre, y en todas las épocas y en todos los países, siempre el que es un poco más pobre es rechazado por los que están un poquito mejor. Y eso ocurre en las diferencias étnicas. La etnia que cree que está un poco mejor desprecia a la que cree que está un poco peor. Es decir, hay un rechazo al más pobre, al que parece que no tiene nada interesante que dar a cambio. Y eso es un error craso y es un atentado contra la democracia, pero también contra la dignidad humana. Por una parte, porque todo el mundo tiene algo importante que se puede aprovechar, se puede disfrutar, se puede trabajar con él. Nadie es el tipo de persona que no tiene nada interesante. Eso no existe entre los seres humanos. Todos tienen algo que es interesante y que merece la pena rescatar y merece la pena aprovechar. Pero además todos los seres humanos son dignos, tienen dignidad y no un simple precio, y tienen que ser respetados. Creo que hay que construir la sociedad cosmopolita en la que quede absolutamente anulada la aporofobia y en la que todos los seres humanos sean tratados con ese respeto que se merece su dignidad y con esa compasión básica que tendría que unirnos a todos. Adela Cortina, muchísimas gracias por darnos estos conceptos, por hacernos ver que tenemos cosas muchas por delante para llevar a cabo y tener una construcción social más sólida y más humana también entre nosotros. También gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate 22 y los espero la próxima semana.